Hola a todos, muy buenos días. Es un gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Ya vemos a muchísimas personas conectadas a esta sesión. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Elvia, ¿qué tal? Buenos días a todos, feliz año. Estamos muy contentos por este congreso virtual que, como saben, ya es una tradición, ¿no? Este arranque de año nos gusta como TLC empezar, como le decimos aquí, con el kickoff, ¿no? Con esta patada en donde tenemos que saber qué nos espera en este 2025. Y este es nuestro octavo año consecutivo, ¿verdad, Elvia? Así es, ya son 8 años que tenemos el gusto de estar con ustedes arrancando el año, dándoles todos los pormenores, todos los cambios, analizando y desmenuzando todas estas nuevas publicaciones y definitivamente 2025 no fue la excepción, que nos trajo muchísimas sorpresas. 2024. Y cerramos también diciembre, muchas sorpresas, pero también, como sabemos en el comercio exterior, lo constante es el cambio, lo cual siempre tenemos que estar preparados. Es una profesión en la que siempre nos tenemos que estar actualizando, tenemos que estar leyendo el diario oficial todos los días, ¿no? Y que esto también nos representa estos cambios del 2024, unos retos, los cuales va a implicar que tengamos que organizarnos, que prepararnos para todo lo que es el cumplimiento y bueno, realmente estar con la autoridad en línea. Así es, Daniela, y pues por lo mismo, en esta jornada vamos a estar viendo temas que van desde los cambios en las reglas, todas las publicaciones que estuvimos viendo el año pasado, todos estos cambios que nos sorprendieron definitivamente. Vamos a hablar también de los esquemas de certificación y cómo podremos estar preparados para evitar cualquier tema de suspensión. Vamos a hablar del TEME, que ya está muy próximo a su revisión en 2026, del tema laboral y pues vamos a empezar, estamos de manteles largos y vamos a empezar con una charla que sin duda muchos de nosotros estamos esperando, que nos va a indicar cuál es el termómetro para este 2025. Ok, y bueno, pues en este termómetro, pues como ustedes saben también, no nada más el tema de comercio exterior, la revisión del TEMEC va a estar presente, sino también influyen muchos temas que en otros países nos está impactando, como es el tema político. Como saben, no nada más es esta revisión, ¿no? No es renegociación, es revisión del Tratado de México con Estados Unidos y Canadá. También va a entrar Trump, ¿no? Como gobernante, por lo tanto, nos va a implicar también, y lo hemos visto, unas declaraciones que lo tenemos retos, por lo tanto, también vamos a estar platicando con expertos que nos van a apoyar a saber qué nos espera, también con la renuncia de Trudeau, ¿no? Han habido en estos meses muchísimo movimiento, lo cual va a tener una implicación también para nosotros como México, pero también en el comercio exterior. Por lo tanto, también vamos a tener este termómetro, como lo comenta Selvia, en el que pues obviamente vamos a revisar, uno, qué está pasando en México, cuál es la perspectiva, hacia dónde vamos y cómo va a influir estos cambios para nosotros. Y bueno, queremos aprovechar también para dar las gracias a todos los expertos, ¿no? A todo el equipo de TLC que se reúne también el día de hoy, que realmente nuestro propósito, como ustedes saben, en TLC siempre ha sido compartir el conocimiento, compartir experiencia y mantener a toda la comunidad actualizada. Parte del propósito de TLC es que tenemos y queremos tener un comercio exterior realmente confiable, ¿no? Que las empresas que estén viviendo el comercio exterior realmente podamos demostrar a la autoridad que podemos cumplir y que somos empresas confiables. Y bueno, también agradecer a todos nuestros clientes, socios, aliados y amigos que siempre fortalecen con sus aportaciones, con su participación en los distintos foros, haciendo de esta comunidad algo único y sumamente fuerte. Como ustedes saben, tenemos Hagamos un Trueque, que son los lunes y los miércoles, pero también tenemos nuestra escuela, que es Trade and Law College, en el cual este año también lanzamos una maestría nueva, que es una maestría en cumplimiento. Así que es una de las pocas maestrías en México con esta materia. Así que realmente estamos muy contentos que empezamos con el pie derecho el 2025, pero sin olvidar todos los retos que tenemos. Elvia. Pues muchísimas gracias, Daniela. Como bien comentas, agradecer a todos los que van a estar a lo largo de esta jornada. Muchísimas gracias por todo lo que nos traen y lo que nos van a aportar. Y pues empezamos, como les dije, con toda la fuerza del 2025 y recibiendo al doctor Octavio de la Torre. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo por acá y empezar estas pláticas con mucha visión.
lo admiramos profundamente, sabemos todo lo que hace, todas las iniciativas y la participación que el doctor Octavio está teniendo. Nos inspira y definitivamente nos hace querer sumar y trabajar en conjunto. Así que y antes de cederle la palabra, si me permite, voy a dar lectura de manera muy breve a su semblanza. Es algo extensa, pero yo me voy a ir a resumirla porque ya queremos escucharlo. El doctor Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servitur, es miembro acreditado del Cuarto Junto en la renegociación de los tratados de México, eh, parte del World Compliance Association, presidente de Concanaco Servitur México, consejero del Consejo Coordinador Empresarial y consejero del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Consejo Administrador de Infonavit, fundador de Triton Law College, Baja California, y consejero editorial de TLC Magazine México, y ha sido reconocido como uno de los principales asesores en comercio exterior por distintas revistas, así como abogado fiscalista, y fue nombrado académico numerario de la Academia Internacional de Derecho Aduanero durante la Reunión Mundial de Derecho Aduanero celebrado en Berlín, Alemania. Y doctor Octavio Latorre, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Estamos ansiosos por escucharlo. Bienvenido. Y si podemos todos en un solo grito gritar, un IMSS muy mexicano, y que se escuche desde Chetumal hasta Tijuana, desde Acapulco hasta Veracruz, que se escuche con fuerza. Yo quisiera, si me permite, Presidenta, que usted, siendo nuestra comandante, usted dé la cuenta 1, 2 y 3, y sería un IMSS muy mexicano, pero muy fuerte, que se escuche, porque es momento de que seamos orgullosamente mexicanos. Usted manda, Presidenta. Un IMSS muy mexicano. Enhorabuena. Muchísimas gracias, de verdad que qué bonito recuerdo. Recientemente tuvimos la asamblea del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde pudimos abordar varios temas y bueno, me trae un recuerdo muy emotivo, tanto por ese mensaje que da nuestra presidenta de México, como que que posteriormente tuvimos la oportunidad de estar en Juárez con ella y que también mandaron un mensaje a toda la comunidad de comercio exterior de nuestra confederación, deseándoles lo mejor para este año y deseándoles también una feliz Navidad. Y pues no me queda más que para empezar con este termómetro, pues agradecerle principalmente a Elvia. Yo quiero darle las gracias a Elvia. Tengo mucho tiempo trabajando con ella, sabiendo la hermosa familia que tiene, también viendo cómo cuida cada detalle de la organización. En mejores manos no puede estar, de verdad, la organización. Ha habido un antes y un después de mi partida de Concanaco, de ahora sí de TLC a Concanaco Servitur, en donde obviamente, bueno, pues Elvia ha sido un baluarte con todo el equipo que está atrás de ella. No quiero mencionar a ninguno, ahí sí hablo de todo el equipo para no excluir a nadie, pero todos los que forman parte de esta firma, que siempre ha marcado el curso del comercio exterior con un propósito y una vocación de ayudar, de servir, de compartir, han marcado un antes y un después en el comercio exterior. Por supuesto que quiero reconocer a Dani, ¿no? Saben que nos une más que el que sea la dueña de todo lo que hacemos en la organización y la mente maestra atrás de esto, bueno, pues nos une también una bonita familia, pero también ella, de manera especial y particular, es alguien muy importante porque fue quien creó ese maravilloso programa que se llama Hagamos un Trueque, que sigue generando la participación y el descubrimiento, porque es un espacio donde hemos logrado inspirar a las personas a que se crean que sí pueden. Y ha habido personas que han salido de ese programa que hoy son agentes aduanales, que se la creyeron, que se subieron a dar pláticas, que hicieron crecer sus despachos, que hicieron su examen, que se prepararon en diplomados, en seminarios y que hoy son agentes aduanales o que forman parte de la administración pública o que son directores estratégicos de las inversiones en México. Yo quiero felicitar a todo el equipo que sigue al día de hoy impulsando e inspirando a todas y a todos los que quieren cultivarse, los que quieren prepararse, los que quieren crecer. Y quiero agradecerlo públicamente. ¿Por qué? Porque yo he visto que ha habido en la organización un impulso de manera sostenida a la capacitación, a la información, al conocimiento. Y lo decimos siempre en la organización, el conocimiento no se cobra,
se regala. Y parte de ser el liderazgo en esta organización ha sido de que hemos logrado tener en los últimos años desde la pandemia, hemos logrado tener a los referentes del comercio exterior y aduanas a nivel nacional y internacional en esos espacios que se han creado a través de nuestro grupo TLC, tanto en la escuela como en la revista, como por supuesto en el despacho, en donde recuerdo, Daniela, que en la pandemia nos preguntamos qué vamos a hacer por las empresas porque están cerrando, cómo vamos a ayudar a la población. Y se empezaron a organizar toda la industria maquiladora y manufactura de servicios de exportación, los despachos, los parques industriales, y entre todos empezamos a hacer cooperachas, no sé si te acuerdas, para comprar despensas, para repartirlas a través de, en su momento, el gobernador, el secretario de Desarrollo Económico, ver cómo podíamos ayudar, pero nos dábamos cuenta que no era suficiente porque el humano requiere estar presente. Y fue donde dijo, pues, ¿por qué no? Hay que hacer un trueque. Y dijo, pues hagamos un trueque. ¿Y cómo que hagamos un trueque? Y surge ese fenómeno que al día de hoy se sigue viendo y lo sigue dirigiendo tanto nuestro equipo de la escuela como obviamente los talentosos que participan dentro de la organización. Entonces, enhorabuena por esto. Y bueno, pues ya veo que ya tenemos 800 personas conectadas a través del Zoom, más los que nos están siguiendo a través de las redes sociales en vivo. Agradecerles a todos el que estén aquí en este congreso de Kickoff. Y hoy yo traigo la cachucha de Concanaco Servitur. Concanaco Servitur es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos. Es una organización que data de 1917 a convocatoria del presidente de la República, Venustiano Carranza, así de viejita. Y en esa época, Venustiano Carranza determina que los empresarios de México tenían que contar con un presidente de presidentes, porque había presidentes de las cámaras de comercio, de minería, de artesanía, del campo, de la ganadería, de la pesca en todo el país. Y él identifica que en un México nuevo, moderno, en esa transformación, que era necesario tener un presidente de todos los presidentes del sector privado de estas cámaras empresariales. Esto derivado de una ley que se publica en 1908 por Porfirio Díaz, en donde se establece de manera clara que los representantes empresariales de los sectores son los presidentes de las confederaciones. 1917 es el punto de partida de esta confederación, en donde se reúnen más de 40 cámaras de todo el país para constituir a través de un estatuto y con una ley que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Confederación, que es la madre de todas las organizaciones empresariales en México. Esa organización un año después funda Concamín, que es nuestra confederación hermana de industria del sector secundario. Muchos años después funda el IMSS, funda el Infonavit, funda Fonacot y funda diversas instituciones, obviamente de la mano de representaciones empresariales del sector primario, secundario y terciario. En mi caso, a mí me corresponde representar al día de hoy al sector de comercio, servicios y turismo, que hoy representa el 66% del Producto Interno Bruto, da 7 de cada 10 empleos en nuestro país, genera el 67% del impuesto sobre la renta y el 77% del IVA que se recauda en el país. Ese es el potencial de esta organización, que tiene 37 millones de empleos que genera a nivel nacional, de los cuales en esta organización tengo hoy 257 presidentes, es decir, esos presidentes forman parte de la Concanaco, más 66 consejeros, y estos 257 presidentes están con una cobertura en 900 instalaciones de 1,857 municipios. Hoy cerré el año pasado con un registro de afiliación, escuchen bien, de 2 millones de empresas y de negocios afiliados, de 4.8 que represento legítimamente. Y me van a decir, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones establece que esta organización es un organismo de obligada consulta del gobierno federal, estatal, municipal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, artículo 4º, artículo 9º, y dice que deberán de ser consultados ante cualquier cambio y también que son los representantes legítimos de los sectores.
Es aquí donde yo invito a todos a que se sumen a la organización. ¿Por qué? Les voy a decir un secreto que no es secreto. Digamos que su servidor representa hoy 257 presidentes con una afiliación de 2 millones, pero legítimamente represento 4.8 millones de empresas. Es decir, que puedo ser como el senador que no votaron por él, pero que sí le preguntan el destino de los negocios del sector comercio, servicio y turismo. Entonces es muy importante que en estas organizaciones que se sujetan a una elección de los comerciantes, de los empresarios con empresa en sus localidades, pues cuenten con la participación de todos ustedes, tanto hombres como mujeres. A partir de hace 290 días que entré como presidente de esta organización, todavía no tengo ni un año, obviamente se incrementó el porcentaje de mujeres que participan, así como en la empresa. Yo cuando empecé la empresa de TLC, pues éramos nomás puros hombres. Y llega Daniela y papas y empieza a poner procesos y nos manda el pacto de la ONU y empieza a establecer condiciones y nos vamos dando cuenta que obviamente fuimos descubriendo que al día de hoy, entiendo, que en su mayoría, casi el 80% de la organización en términos de tomadores de decisiones son mujeres. Ya soy minoría. Ahora yo soy el que me están incluyendo a mí en las decisiones que ya no me incluyen, pero de igual manera operativamente ha venido creciendo el desarrollo en que la mujer se crea y rebase ese techo de cristal. Bueno, en Concanaco también, casi el 40% de las presidentas actualmente en todo el país son mujeres y en el tema de mi comité son más mujeres que hombres, mi comité cercano al día de hoy. Pero eso no es por un tema de paridad, es un tema por competencias, porque las mujeres tienen las competencias así como los hombres, ¿no? Y bueno, no me quiero meter en temas de géneros, pero todas y todes pueden participar y forman parte de lo que estamos haciendo al día de hoy en este tipo de organizaciones. Y quiero agradecerles por este espacio. Bueno, voy a entrar a platicarles desde la perspectiva del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, lo que hemos estado viviendo ahora sí en la primera fila. Es más, no en la primera fila, en el terreno de juego, porque en el terreno de juego a quienes nos toca participar es a nosotros. Y veo obviamente que hay una serie de condiciones que se han venido logrando por el impulso de todo el sector. Voy a dar algunos puntos que se han logrado remontar y que se han logrado prorrogar o que se han logrado impulsar en lo que va de estos 290 días. Y muchos de ellos les van a hacer sentido, pero van a decir, ¿cómo? A ver, ¿y por qué tuvo que ver con Canaco? Bueno, porque son actividades en cuanto a publicaciones que tienen un impacto directo en las empresas y los empresarios. Miren, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. Yo creo que sí. Bueno, ese decreto forma parte de las actividades que la organización buscó con el equipo de la Secretaría de Economía y con el equipo de la Presidencia de la República, así como con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que fuera prorrogado, en el cual la coordinación también se da con los secretarios de Desarrollo Económico de todos los municipios que se ven beneficiados por este decreto y de las entidades federativas, es decir, de las 6 que tenemos en el norte más las que tenemos en el sur. Entonces es un decreto que se logra que se prorrogue, que es el que gozan mucho de las empresas que están en la franja fronteriza norte y franja fronteriza sur. Ahí tienes el decreto de la región fronteriza norte que se logra prorrogar, así como el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza sur, el decreto también que tiene que ver con Chetumal, en donde no nada más estamos buscando que el decreto funcione, sino que también se abran las posibilidades para que puedan utilizar algunas otras aduanas, porque si hay una situación de impacto en términos de competitividad. Otro de los decretos que también impulsamos que se prorroga es el decreto que modifica el diverso, en el cual se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza norte y la región fronteriza y la franja fronteriza norte. Ese decreto es importante porque es un instrumento de competitividad, sobre todo para las importaciones definitivas que se dan en estas franjas y en estas zonas, en donde se establecen condiciones adicionales que permiten que se pueda generar una competencia sana con nuestros estados vecinos de Estados Unidos de América. Entonces, son decretos que son importantes que se estén renovando porque han demostrado que permiten que el consumidor norteamericano se desplace a nuestro país y consuma en nuestro país bajo otro tipo de condiciones. La mezcla de estos dos decretos que fomenta, por ejemplo,
No sé si ustedes vieron que el Buen Fin, bueno, el Buen Fin a mí también me toca coordinarlo. El Buen Fin también en la frontera norte fue un fenómeno. Ha sido el Buen Fin, mejor Buen Fin de la historia de la organización. ¿Y por qué fue un fenómeno? Porque si bien es cierto que se esperaba el Black Friday en Estados Unidos, el Buen Fin se hace de manera anticipada y generó que gran parte de los extranjeros cruzaran a México para hacer sus compras en el Buen Fin mexicano. Es decir, se adelantaran en sus compras al Black Friday. Eso generó un impulso en las ventas del sector comercio, de los servicios y del turismo, porque son sectores que también ofrecen paquetes, promociones. Es más, espero que hayan contratado los del colegio, porque TLC College creo que puso también unos descuentos para que se pudieran inscribir y para que pudieran subirse a las maestrías, a los diplomados y seminarios en ese día del Buen Fin. Bueno, ese decreto tiene que ver también con, por ejemplo, con otros decretos que hemos impulsado su prórroga, como el decreto de importación de vehículos usados, que tiene un impacto directo en la frontera norte. O también, por ejemplo, recientemente, con la prórroga que se da mediante decreto de antes de que terminara el año, o sea, fue lo último que se recibió por parte de la presidenta, en donde se prorroga el pago de los derechos de la Ley Federal de Derechos de Visitantes Temporales para cruceros. ¿Qué? Porque tenía un impacto directamente en Ensenada, tenía un impacto en Puerto Vallarta, en Cozumel, en Mahahual, bueno, en Puerto Chiapas, en los lugares donde llegan los cruceros, y era un derecho que se había establecido y se había eliminado la excepción para los visitantes de cruceros que están por unas cuantas horas. Entonces, ante esa situación, nosotros abordamos el tema con el equipo de la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Turismo Federal, obviamente con la Presidencia de la República, en donde se establecía que se debía de dar un plazo para que se pudiera analizar la medida porque podía tener un impacto. Me van a decir qué tiene que ver con el comercio exterior. Tiene que ver todo. El comercio exterior, recordemos que desde los 90 no nada más es de bienes. El comercio exterior también es de servicios. De hecho, el propio Telecán, posteriormente al Telecán, se crea la OMC de manera paralela y dentro de la Organización Mundial de Comercio, adicional a establecerse los paneles para solución de controversias, se aborda de manera clara y de manera profunda los servicios a nivel mundial, porque los servicios empiezan a romper las fronteras. Y desde los 90 hasta la fecha, el sector de los servicios es el que más crecimiento ha tenido. Dentro de esos servicios, por supuesto, que está el aspecto turístico y está el aspecto de esos visitantes o de esas actividades profesionales que nosotros generamos en México, pero que también exportamos hacia Estados Unidos. Otro de los aspectos que también abordamos en lo que va de estas actividades es el incremento al salario mínimo. Por favor, no me vayan a poner groserías en YouTube, ni en Facebook, ni aquí en el chat. Sí, nosotros tuvimos que ver con el incremento del salario mínimo y nos tocó participar en la negociación porque el incremento es una propuesta que hace la presidenta, pero que se aprueba por tres sectores. Por nosotros que lo pagamos, que es el sector empresarial donde tengo representación, a través de esta organización de Concanaco Servitur, así como otras organizaciones, por parte de los trabajadores y, por supuesto, por parte del gobierno. Esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece los incrementos que se dan y ahí se da ese incremento del 12%. Obviamente, ya después, si quieren, les platico un poco cuál era el incremento que se pretendía tener en ese momento y se logra que se dé uno del 12% y hay una reforma constitucional al día de hoy que establece que se va a estar incrementando de manera sistemática bajo ciertas condiciones. Pero bueno, ese incremento del salario mínimo, si ustedes recordarán, a nosotros nos ha tocado participar en las votaciones desde que se empezó a subir y a subir y a subir y a subir. Yo sé que en TLC no se ponen tan contentos. ¿Por qué? Porque ninguno gana el salario mínimo, todos están por encima del salario mínimo en el grupo, pero hay personas que esos incrementos sí de manera sustancial les impactan en su ingreso. Históricamente se hablaba de que este tipo de incrementos iban a generar una inflación desmedida. Lo que también se generó bajo estas condiciones es que existiera mayor flujo para poder incrementar el consumo de ciertos productos y servicios en territorio nacional. Allí hay ciertas condiciones en las cuales se habla de lo bueno y de lo malo de los incrementos. Pero lo que sí tenía un impacto directo en los negocios de todos ustedes es que no sé si recordarán que en los anteriores incrementos nunca se publicaron las tablas de subsidio.
Y entonces los pobres trabajadores, aunque había un incremento del salario mínimo, con trabajar una hora más, ganaban menos, porque al no incrementarse las tablas de subsidio, se veían afectados cuando tenían alguna actividad adicional a la del salario mínimo o por encima de eso. Entonces era importante que en esta ocasión se publicaran las tablas del subsidio de manera paralela o previa a que entrara el incremento al salario mínimo. Bueno, las tablas de subsidio ya se publicaron. Me van a decir, pero no son suficientes. No, no lo son. No lo son. Y estamos viendo que esas tablas de subsidio se analicen porque el incremento o la tabla que se establece con los equivalentes y los porcentajes, sobre todo para la parte norte, no es suficiente al día de hoy. Pero bueno, por lo pronto ya hubo una publicación antes de que entrara en vigor. En anteriores años no existía esa publicación y tardamos muchísimo tiempo en que se lograra dar. Entonces, por lo menos tenemos algo para partir de algo que ya existe. También, por ejemplo, hay otras actividades que se están impulsando que tienen que ver con la garantía que se le dé a las inversiones tanto en México de nacionales como en México de extranjeros. Uno de los puntos críticos que se ha estado abordando en todo el país es la seguridad jurídica y particularmente la seguridad pública. En ese margen, dentro de los retos y el termómetro que se da, bueno, pues se logra impulsar a través de la organización y con la ayuda de los 32 gobernadores y obviamente con la confianza que hemos tenido en nuestra presidenta, el que el delito de extorsión tenga ciertas condiciones dentro de las cuales ya se persigue bajo otro tipo de elementos. Es parte de lo que estamos impulsando, pero yo creo que ustedes tienen presente que, bueno, que tanto en Baja California ya nos mataron a 2 líderes empresariales por denunciar extorsión, como también en Tamaulipas y en algunas otras entidades federativas, porque es una condición que afecta a las cadenas de valor. Entonces, bajo esas condiciones era importante que se establecieran modificaciones en los marcos jurídicos constitucional, donde se establece que el delito de extorsión ya se persigue de oficio como un delito grave, pero ese delito tiene que bajarse a los códigos penales en donde se establezca ciertas condiciones adicionales porque son delitos patrimoniales que impactan las cadenas de valor y las cadenas productivas. Ahí es donde estamos abordando nosotros temas para que ese impacto se tenga de una manera más favorable y estemos menos vulnerables, porque generalmente esos delitos requieren que se denuncie, pero que se configure en la tipificación la compra, la venta o bueno, o el intercambio, ¿no? Y pues obviamente eso ya nos lleva un riesgo de manera latente. Por eso era importante que se empezara a perseguir de oficio, porque se decía por parte del gobierno federal y estatal que era un delito que no existía. Y no existía porque pues si los denuncian lo matan, ¿no? Entonces, pues, obviamente pues no iba a existir porque para que se pudiera perseguir era necesario que se presentara la denuncia. Otro de los temas que abordábamos dentro de este termómetro es la interrelación que se tiene con el SAT. Ahí lo que se ha generado muchas veces es que se cuente con los módulos del SAT para poder gestionar o para poder llevar a cabo actividades vinculadas con la firma electrónica o algunos otros temas. También las actualizaciones de las fracciones arancelarias. Recordarán que había un problema con las fracciones sensibles porque no estaban dando la firma entre ANAM y el SAT porque no se encontraba ANAM, el SAT y Economía armonizados. Bueno, pues una de las actividades que se generan dentro de la propia organización por conducto de la información que ustedes nos mandan, es que se lograra identificar el problema y que se lograra conciliar para que esas fracciones pudieran estar identificadas y pudieran estarse validando. También el operativo limpieza, no sé si lo escucharon ustedes, el operativo limpieza ha sido algo que nosotros hemos provocado como organización nacional. ¿Qué hemos hecho en ese operativo limpieza? Por ejemplo, ya se llevó a cabo en la Ciudad de México, ya se llevó a cabo en Sonora, se llevó a cabo también en Baja California. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando de atender al día de hoy es que se reduzca el contrabando. Es decir, miren, yo tengo más de 25 años dedicándome al comercio exterior y aduanas. ¿Ah? Y en la historia de lo que yo he vivido, los operativos que se han realizado en términos actuales tienen más de 23 años que no se realizaban. Entonces, nosotros hemos sido muy insistentes respecto a llevar a cabo esos operativos porque sí existe un mercado gris de venta de artículos que sí
se están vendiendo, que están compitiendo de manera desleal con los productores, fabricantes mexicanos, pero también con el comercio establecido, que sí importa, sí paga el derecho y que da las garantías al consumidor. O sea, hay un operativo nacional que se va a seguir llevando a cabo, que está llevando a cabo Secretaría de Economía, con el secretario Marcelo Ebrard y con su equipo, el director del INPI, con Santiago Nieto, con quien también he tenido conversación, con la Secretaría de Marina, con el almirante y con distintas instituciones que forman parte de toda la estructura federal. Obviamente también con los estados, también los gobernadores, los secretarios de Desarrollo Económico, los que forman parte de las estructuras hacendarias de las entidades están participando porque hay un daño directo en el consumidor, pero también hay un daño directo en la economía formal laboral. Esos operativos de limpieza los impulsamos nosotros como organización. Otro de los temas que, por ejemplo, forman parte de este termómetro son las modificaciones que se han dado al reciclo. En algún momento hubo un volumen por algoritmo de bajas de reciclo, que eso tiene un impacto directo en la economía formal, y hubo ciertas actividades que como organización hicimos para que pudiera reconfigurarse. Bueno, todos estos que les acabo de decir son algunos de ellos en 290 días que hemos estado impulsando, que los resultados se han dado porque están las prórrogas presentadas y que son clave que los conozcamos para que podamos aprovechar estos estímulos en los modelos de negocio y en la adopción de las estrategias que de manera creativa tenemos que llevar a cabo para enfrentar la globalización y para ser mucho más competitivos. Obviamente, dentro del margen de la legalidad. Es fundamental eso, porque actualmente hay algo que el gobierno está implementando de una manera correcta, que es el uso de las tecnologías y de la inteligencia artificial para identificar distintos riesgos que impactan de manera directa, por supuesto que en el tema tributario y en el tema de comercio exterior. Entonces, ustedes han visto que de manera inusual se han generado algunas revisiones, visitas e incluso inspecciones vinculadas con este tipo de algoritmos que ya nos dan un resultado o una estimación de resultado en donde te establecen una inspección o una solicitud de información y después de eso vienen verificaciones, inspecciones, revisiones o visitas profundas. Bueno, esto atiende un poco a lo que nosotros planteamos desde el 2013-2015, que venía una reforma sustancial en términos de incorporar conceptos en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley Aduanera, donde las revisiones electrónicas y la revisión de ciertos programas iba a ser mucho más profunda y con el tiempo se iba a hacer de manera mucho más inmediata y de manera mucho más simple y sencilla. Esto era necesario nada más que se pudiera tener la tecnología y obviamente la intención de realizar ese tipo de revisiones. Entonces es importante que estos estímulos que están dentro de estos apartados que les mencioné, bueno, pues que ustedes los visualicen para poder establecer cuál es su plan. Y recuerden, si el plan no funciona, hay que cambiar el plan. Pero para poder saber que no funciona, pues tenemos que tener nosotros una evaluación a largo plazo, mediano plazo y corto plazo de cuál es el objetivo que estamos nosotros persiguiendo. Ahora, en este espacio también hay tendencias y hay oportunidades en este 2025. Miren, recordemos que hay un presidente, Donald Trump, que va a entrar el 20 de enero. Y allí hay una gran situación de incertidumbre nacional en cuanto a la manera o las riendas que va a tomar. A nosotros, como país, como grupo, ya nos tocó un Donald Trump. A nosotros ya nos tocó participar en las negociaciones del Telecán Temec y nos tocó estar en las negociaciones que se llevaron a cabo durante este mecanismo que se estableció en los tres países. Y vivimos, tanto Daniela como su servidor, el que Donald Trump tuviera la carta en el escritorio y estuvo a nada de mandarla para salirse del Telecán en su momento y que llegaran una negociación en donde se modificaran las reglas de origen y se establecieran distintos capítulos, como es el de laboral, como es el de los paneles, como es el de inversión, como es el de comercio digital, como es el de las pymes, ¿no? El de facilitación aduanera, y que estos capítulos se establecieran de acuerdo a algunas condiciones que se dieran derivadas de lo que el presidente Trump visualizaba. Que ese proceso se llevara en dos partes, una parte negociada por el gobierno de Peña Nieto, con la capacidad instalada que tenía de negociadores
desde los 90s, y una segunda parte con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se le da impulso a ciertos conceptos en particular enfocados en la parte laboral de manera sustancial, en la libertad empresarial y ciertas demandas de sindicatos, y también en la parte energética con algunas condiciones vinculadas con los valores de contenido laboral para el sector automotriz y distintos sectores. En ese proceso ya ha habido una negociación, ya ha habido una participación de ustedes, principalmente, que son los jugadores más importantes del TEMEC. Pero pues ahora estamos ante un Donald Trump que está recargado y que trae ciertas condiciones adicionales que con su particular estilo de negociación ha estado subiendo y ha estado generando en la literatura que se está dando a nivel nacional. Aquí lo que nosotros estamos visualizando, por ejemplo, porque hay una tendencia ahí en cuanto a que sí, el propio tratado establece, recordemos, una cláusula de salida con una revisión, pero también con un límite mínimo de convivencia dentro del tratado. Recordemos que este tratado está sujeto a un plazo mínimo de existencia, estando o no de acuerdo a las partes, y que también tienen ciertas condiciones para establecer revisiones, si bien una revisión importante. Pero eso no quita que en su momento, si recordamos al presidente Trump, también hubo ciertas condiciones en donde generó un impacto negativo en nuestro país, y nuestro país, por supuesto, que pudo establecer medidas de igual tamaño que se establecen de acuerdo con el propio tratado y con las reglas del OMC, que estas medidas nos permitieron, bueno, impactar de manera estratégica en ciertos productos de Estados Unidos para lograr revertir la medida que había impulsado el presidente Trump. Pero sobre todo fue importante un vehículo, que es algo que nosotros estamos trabajando con el equipo particularmente de los gobernadores de los estados que tienen mayor vocación de comercio exterior, que fue la interacción entre el sector privado mexicano con el sector privado de Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo ahí dentro de esas oportunidades? Bueno, pues estableciendo una serie de foros que vamos a tener a partir de la próxima semana en Tijuana, en Nogales, en Monterrey, en Ciudad Juárez y en Matamoros, en donde vamos a sentarnos a platicar con los empresarios de Estados Unidos y las cámaras de Estados Unidos y de Canadá y con las autoridades de la frontera, y es un foro que lo que pretende es tener un diálogo abierto para establecer las prioridades que vamos a buscar como sectores. Recordemos que los tratados de libre comercio, aunque le duela a los gobiernos, ¿no? Los tratados de libre comercio los usamos nosotros, la economía la hacemos nosotros, no la hacen ellos. Ellos establecen la vialidad, establecen el terreno de juego, establecen el tamaño de la portería, la dimensión de la cancha y de qué forma va a ser el balón y cuánto aire va a tener y las reglas de cómo vamos a jugar. Pero los que jugamos en ese terreno somos nosotros los empresarios, los que prestan servicios, los que llevan a cabo actividades de manufactura, de maquila, de transformación, de fabricación, los que comerciamos e importamos los bienes, los que llevamos a cabo actividades a través de las plataformas digitales en aspectos vinculados, por ejemplo, con distintos servicios médicos, arquitectónicos, de ingeniería, de legal, de dictaminación, de contabilidad. Bueno, todo eso nosotros lo hacemos posible a través de esas herramientas que están dentro del tratado. Entonces, siempre ha sido fundamental la interrelación entre el sector privado mexicano y el sector privado norteamericano y canadiense. Y muchas veces nosotros, en la participación y convivencia que tenemos, porque hacemos negocios con ellos, sobre todo los que estamos en la frontera, logramos que esos aspectos que se visualizan desde una perspectiva allá en Washington, D.C., que no es la frontera, o en la Ciudad de México, que no es la frontera, pues se logren llegar a conciliar con los intereses reales de quienes viven el comercio exterior y de quienes están participando de las operaciones de manera permanente. Entonces vamos a tener esos foros que voy a pedir, no sé, Elvia, si me ayuden a que compartan el flyer con la liga de acceso para que se registre quien quiera participar, que son diálogos abiertos donde vamos a establecer con negociadores del Consejo de Asesores que formé con Canaco Servitur, porque tengo la atribución de acuerdo con la ley de formarlo, para que tengan una agenda mucho más robusta de las principales preocupaciones, dificultades y de hacia dónde vamos a ir. Pero principalmente en esa oportunidad lo que se busca es que nos logremos voltear a ver, porque es como cuando ustedes están en la oficina y a ver, no es cierto que dicen, es que no me enteré. Oye, pero no, ¿cómo te vas a enterar si es tu vecina? Está en tu propia oficina y cómo no te enteraste de lo que está haciendo. Bueno, si en las empresas pasa eso,
dentro de una misma oficina, imagínense qué pasa en los países. Entonces es importante este tipo de actividades en donde vamos a abordar estos temas de manera específica. Y ahí es también donde vamos a plantear cómo podemos desarrollar la inversión empresarial y turística de acuerdo a las vocaciones de las entidades federativas. Uno de los temas que desde la época del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvimos insistiendo en Concanaco Servitur y que ahora tenemos mucho más impulso y fuerza. Pero en este aspecto también hay otros retos, y aquí escuchen bien, porque es donde entramos. Ya tenemos en 995 personas en el Zoom. Entiendo que hay un tope límite, entonces lo van a tener que ver en vivo, lo que voy a decir aquí en adelante. Miren, pues, ¿qué sucede también? Que hay otra serie de retos que nosotros tenemos que sortear. Ustedes han escuchado de manera reiterada que se ha victimizado, ¿sí?, a los programas IMEX, y se han planteado desde una perspectiva que son programas que no generan un valor agregado dentro del país, y incluso que son programas que son mal utilizados, no en mis palabras, en las palabras del propio secretario, mal utilizados para introducir mercancías o para dejar productos en territorio nacional, y que esos productos en territorio nacional tienen un impacto directo en distintos sectores. Ya hubo en su momento, durante este periodo, fíjense, tan corto, pero tan largo, un decreto enfocado en el acero y el aluminio, el cual a lo largo del tiempo demostró que en algunos de los casos los productos que se establecía que no se iban a poder importar para estas cadenas o que se les incrementaba el arancel, ni siquiera se producían en México, ¿no? Y ya hubo incluso en algún momento el señalamiento de una gran empresa, que no voy a dar el nombre por razón de secrecía, pero gran empresa, de que incluso, bueno, el planteamiento que se le hacía es que utilizara productos similares, cuando todos sabemos que tratándose de este esquema de industria maquiladora, manufacturera de servicios de exportación o de 100% de exportación, pues es difícil que lleguen ustedes a sustituir un equivalente de insumo por otro, porque son temas que tienen que ver hasta con la secrecía de la patente, del registro, de la licencia, de la forma en la que ustedes trabajan. Bueno, pues ya hubo un ejercicio previo con el acero, con el aluminio, con algunas medidas de alivio que se dieron posteriormente. Pero también recientemente hubo una modificación que se publica el 19 de diciembre, si mal no recuerdo, antes de Navidad, en donde se modifica el programa IMEX en cuanto a sus anexos, pero enfocado al sector textil. Y ese decreto que se publica tiene un impacto directo en dos condiciones fundamentales. Una, obviamente, que las empresas IMEX, ustedes lo saben, que son 100% exportadoras, cuando exportan a algún país con el que tenemos tratado, tienen por obligación pagar el impuesto general de importación del insumo al momento de la entrada de la importación temporal, o al momento de la salida, o en un plazo que se le establece de acuerdo con el tratado que se debe de cubrir. Es decir, al momento de que se incrementan los aranceles de los insumos que utilizan para transformar, hay un impacto directo en la economía y en la competitividad de esas empresas. Obviamente estas medidas tienen una finalidad. La finalidad es que busquen proveedores nacionales de esos insumos, a efecto de que el valor de contenido de sus productos se incremente con la fabricación o con el uso o la compra de insumos en territorio mexicano. Eso obviamente es importante que busquemos y que ayudemos a nuestros nacionales a que puedan incorporarse a estas cadenas. Pero siempre ha existido una falsa idea de que esas empresas no pagan impuestos. Pues claro que lo pagan, porque pagan el impuesto general de importación al momento de la entrada, o pagan el impuesto general de importación al momento de la salida. ¿Qué sucede muchas veces con las medidas? Que cuando se dan en ciertos momentos sin una discusión y sin una información previa, pues muchas veces estas empresas ya tienen un presupuesto, porque son centros de costos, y ese presupuesto está limitado, y ese presupuesto nos habla de la competitividad que persiguen ese tipo de industrias, que no son más de 6,000 las que tenemos en el país, 3,500 aproximadamente tenemos que se encuentran certificadas, si mal no recuerdo. Bueno, bajo estas condiciones se establece un decreto que incrementa los aranceles para ciertos productos del sector del capítulo 61, 62, 63, pero también prohíbe la importación temporal de
esos capítulos y de esas fracciones que están en ese capítulo. Seguramente el maestro Ricardo lo va a abordar más adelante con mayor detenimiento. Esa prohibición que se da para que se lleven a cabo la importación de manera temporal de esos insumos o de esos productos terminados, que muchas veces son para el IMEX de servicios, pues terminan teniendo un impacto negativo en las empresas que forman parte de la frontera, que se desdobla a todo el demás sector. Bueno, cuando se da en el 19 de diciembre esta publicación, inmediatamente yo recibo la comunicación de más de 70 empresas a través de distintos secretarios, tanto el secretario de Desarrollo Económico de Baja California, el secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Ninfa, a quien le mando saludos, Kurt de Baja, Ulises de Chihuahua, algunas organizaciones empresariales como Index, les mando saludos a Humberto, al presidente nacional de Index, por supuesto a Esperanza, la presidenta nacional de Canacintra, en donde todos volteamos a ver con gran preocupación lo que podía detonar que esto tuviera un impacto directo en el sector de servicios. Bajo esas condiciones, nada más en los días previos a Navidad, había más de 68 empresas que ya habían buscado a nuestra organización, estableciendo que tenían un impacto con la medida que había entrado en vigor al día siguiente. Al día de hoy ya tenemos 148 empresas IMEX, una de albergue, 120 de industria, 27 de servicios, que representan estas 148 empresas un total de 110,600 empleos directos. Indirectos serían alrededor de 412,000 empleos, es decir, estamos hablando de que estas empresas nada más generan un empleo directo e indirecto de más de 522,000 empleos, nada más en empleo, sin desdoblarse las demás actividades que se desarrollan a través de ellas. ¿Quiénes son? Transportes, alimentos, hospedajes, ¿no? Bueno, hasta todas las actividades que están relacionadas en cuanto a la prestación, hasta las guarderías, hasta las escuelas. O sea, muchos están vinculados con esta industria porque es un generador de economía. Son ecosistemas de economía que se dan de manera local y que han logrado mantenerse ante cualquier embestida. Bueno, bajo estas condiciones, nada más, fíjense que del sector de servicios, las 27 empresas de servicios que hoy están cerradas ya representan 26,000 empleos directos, porque al momento de que se establece la prohibición para que se puedan importar de manera temporal a través del decreto IMEX, bueno, pues esto genera que esas empresas de servicios que prestaban servicios de empaque, de impresión, bueno, de distribución, de almacenaje, pues se encuentren en un momento en el cual no pueden importar temporalmente esos productos que no son de su propiedad y que son exportados posteriormente a Estados Unidos. Esto tiene un impacto directo, por supuesto, en la economía, especialmente de la frontera, porque con la propuesta de Trump, porque recuerden que Trump en el TEMEC establece el porcentaje de minimis para la importación a Estados Unidos, lo establece Trump, porque Trump fue el que lo puso, no fue Obama, fue Trump el que lo pone en el tratado. Hay ciertos esquemas que las empresas americanas decidieron almacenar en México, en la frontera, para mandarse a Estados Unidos. No por de minimis, muchos de ellos para distribuirse a través de plataformas por encima del de minimis que establecía Estados Unidos. Era un esquema de negocio que los propios americanos, con marcas americanas, estaban generando y promoviendo en México. Bueno, con la medida que se establece, pues tienen un impacto directo al día de hoy. Y esto genera, por supuesto, pues una situación que pudiera poner en riesgo. ¿Qué hay en este tema? Pues hay una participación muy interesante por parte del secretario de Desarrollo Económico Kurt Honor, de Ulises de Ciudad Juárez, de Ninfa de Tamaulipas y de los gobernadores de estas entidades, porque sí genera una preocupación el que de un momento a otro se logre, se corte la posibilidad de que se generen este tipo de actividades económicas en la frontera. Y el volumen, por supuesto, es importante. Eso es por lo que hace a servicios, ¿no? Que estoy hablando que son 27 empresas de servicios detectadas al día de hoy, que son las que se han acercado. Pero miren, los que son las industriales, pues los sectores que tienen un impacto son algunas empresas automotrices aeronáuticas de cartón y de papel, que son 8 automotrices y aeronáuticas, 2 de cartón papel, 43 de varios distintos sectores, 32 del textil y confección, 1 de baterías, 8 de electrónicos, 2 de equipos de medición y protección, 10 de muebles y de madera y 14 médico. Esto es una muestra nada más de las empresas que tienen un impacto, porque gran parte de los insumos, no tantos
insumos, pero algunos insumos que se prohibió o se restringió la importación temporal forman parte de su cadena de valor. Entonces, obviamente, están buscando en su momento o sustituirlo o están esperando para saber cuál es la situación que se va a vivir. Y en el sector de servicios son 7 de textil, 7 de servicio, 1 de calzado y 2 de médico que son de servicio. En total, esto representa más o menos 600,000 empleos, que son los que están pidiendo que se establezca una medida. ¿Qué es lo que se tiene, bueno, al día de hoy con estas actividades? Bueno, pues se tienen ya una serie de reuniones, o sea, desde el 19 hasta ayer, ¿no? Hemos tenido conversaciones y reuniones con la Secretaría de Economía. Tuve la oportunidad de platicar con la presidenta en Ciudad Juárez, en donde la abordé y le dije, a mí me preocupaba un poco la medida, porque no había sido una medida que se llegara a consensar con todos los sectores y porque podía tener un impacto de un día a otro en las buenas. Yo no voy a hablar por las empresas malas, yo estoy hablando de las empresas buenas, de las que sí cumplen y que son inversión generalmente americana. Entonces, que tenían un impacto y que había un impacto que nos estaban planteando, dentro de los cuales, bueno, pues hubo reuniones, por supuesto, en México, y hubo también conversaciones, y hasta ayer también tuve conversaciones con el equipo de la Secretaría de Hacienda. Yo sí quiero reconocer la sensibilidad de la presidenta en cuanto a que están viendo las opciones para que pueda restablecerse o generarse un esquema en el cual sí puedan lograr el valor agregado que quiere el gobierno mexicano en el sector de servicios y disminuir el impacto que tiene en la cadena de transformación de manufactura y de maquila esta situación. La coordinación al día de hoy se está dando con Index Nacional a través de sus asociaciones, con Canacintra, por supuesto, nacional, a través de toda la red de delegaciones que tiene, y con la Concanaco y con todas las cámaras que tenemos en la frontera. Y estamos avanzando pues para ver cómo logramos que el impacto que se pueda tener se puede disminuir. Pero bueno, vienen otra serie de situaciones vinculadas con esto, ¿no? Vienen situaciones vinculadas en las cuales los retos que tenemos en este año, pues son las devoluciones de impuesto, hay temas con las devoluciones de IVA, hay temas con el drawback, hay temas con la regla octava, hay temas con la ampliación de permisos y de programas y con los tiempos que se dan para las respuestas. Hay un incremento real en revisiones de cumplimiento de certificación de IVA y IEPS. No sé si se acordarán que cuando se da la reforma a la ley del IVA y a la ley del impuesto sobre la renta, sería bueno encontrar los testimonios, ahí el equipo de TLC. Yo claramente dije que era un error el que se estableciera que en México se iba a cobrar el IVA sobre productos y servicios que no se consumen en México, y la ley del IVA salió con esa modificación, una ley que impulsó Aristóteles Núñez y que impulsó en su momento Luis Videgaray y el presidente Nieto, Enrique Peña Nieto. Y esta ley que estableció de manera inusual una condición para las importaciones temporales de algo que no existía, que luego nos llevó a que se tuviera una certificación en reglas, y que esa certificación en reglas desde esa época decíamos que establecía dentro de las condiciones que se tenía que cumplir de manera permanente con todo lo que decía la certificación. Y había quien decía nada más que había que cumplir con el anexo 24 y en su momento el anexo 31, ¿te acuerdas que ya no es 31? Daniela y Jessica, y decían nada más hay que cumplir con eso y hay que maquillarlo y hay que, no pasa nada y no pasa nada, pero no hay que cumplir con todo lo demás. Bueno, pues ¿qué creen? Pues que ya les cayó, porque ahorita el SAT está sumamente revisando de manera crítica la forma en la que están operando las empresas certificadas e incluso modificando las reglas en donde ya se establece lo del acceso, que por cierto, les voy a decir que hay, en comunicación que tuve con el SAT, hay empresas certificadas que no lo aportaron. Pues esas empresas certificadas que no lo aportaron, seguramente pronto les va a llegar un inicio de suspensión y de cancelación de la certificación, porque ya se convirtió en una obligación el dar ese acceso y el actualizar la información de manera permanente. Un poco lo que nosotros abordábamos desde el 2013, que las empresas tenían que transformarse en tener un sistema de control de inventarios, anexo 24, que esto fuera paralelo y eficiente en los procesos, en los biles de materiales y en la manera en la que estaban extrayendo la información, considerando el producto terminado hacia atrás, no lo que querían hacer. Acuérdense, decíamos, no presenten lo que quieren hacer,
presenten lo que están haciendo y desdoblen de lo que estén haciendo hacia atrás, porque los biles de materiales muchas veces no se encuentran actualizados por error, no por otro tipo de situaciones, no por una situación de querer mentir, sino por errores en comunicación interna con el departamento de producción, con el departamento de compras, con el departamento de cumplimiento, de comercio, y en donde les decíamos que el principal valor de las empresas IMEX certificadas era el comercio exterior y sus inversiones en las empresas IMEX certificadas estaba en el área de impuestos internos, ¿se acordarán o no? Y que las empresas, las áreas de comercio exterior y de cumplimiento ni existían y le dejaban el cumplimiento a la gente aduanal. Pues, ¿qué creen? Que con las reformas que se están impulsando, y no sé si vieron el plan maestro del SAT, establece de manera clara la manera en la que van a estar llevando a cabo las revisiones y el endurecimiento de los requisitos para que puedan lograr cumplir con las certificaciones, mantener la certificación y la evaluación de la manera en la que están ustedes trabajando. Ese es un gran desafío. Es un gran desafío, sobre todo para las empresas que quieran empezar a subirse a esos mecanismos, porque hay empresas, grandes empresas que tienen la capacidad de poder contar con la infraestructura para estar en este ámbito de las IMEX certificadas, y hay otras que no van a poderlo cumplir. Entonces hay un impacto, por supuesto, a través de este endurecimiento en el crecimiento de este segmento de la economía, que ha sido un segmento en el cual ha apostado México hace muchos años, porque cuando se habla del nearshoring en México, pues híjoles, el que no vive en la frontera no lo entiende a lo mejor. El nearshoring en México tiene más de 45 años que existe. Y se ha dado no nada más a través del programa IMEX, se ha dado a través de distinta integración de procesos, porque finalmente gran parte de estos procesos buscan entrar al mercado de Estados Unidos. El Telecan, ahora Temec, te hace más competitivo, pero esa competitividad tiene que venir de la mano de las políticas internas que se puedan llevar a cabo. ¿Qué hay que hacer hoy? Bueno, pues tenemos que implementar esquemas de cumplimiento. Esquemas de cumplimiento adicionales donde no nada más tengamos un checklist de lo que hay que cumplir, sino que tengamos todo un proceso con un sistema de gestión que te permita de manera digital, documentada y automatizada llevar a cabo revisiones permanentes y revisiones quincenales, bueno, yo diría mensuales, quincenales, semanales y diarias de algunos aspectos que pudieran traducirse en un cumplimiento esbelto. Otra vez no estoy hablando de nada nuevo. Tenemos más de 23 años nosotros hablando del cumplimiento esbelto. Se llamaba IMEX 360, Nano, NanoFit, bueno, todos los nombres que le hemos puesto para mercadológicamente plantearlos, pero que se traducen en sistemas de gestión de cumplimiento en donde puedan impulsar y llevarle el paso ahora sí a lo que el SAT está persiguiendo y a lo que la Secretaría de Economía está tratando de buscar que se genere. Ahora, hay que reconocer que la intención por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales es generosa. Sí tienen una intención de generar y de lograr mayor inversión, crecimiento y infraestructura nacional. El punto está en que nosotros, como parte del sector de comercio exterior, estemos preparados para afrontar los cambios que se están visualizando y para adelantarnos esos cambios. Es importante que invirtamos en el desarrollo de capital humano, en el uso de las tecnologías, en la administración y en el sistema de gestión de riesgos y en la manera en la que nosotros vamos a visualizar cómo vamos a adelantarnos a los cambios que está impulsando tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y por supuesto que los gobiernos municipales. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer nuestros programas. ¿Qué hay que hacer? Promover nuestros acuerdos, establecer una alianza con nuestros proveedores, en donde no nada más revisemos lo que estamos haciendo nosotros, sino traducir las certificaciones a la obligación de corresponsabilidad que tenemos con todos los que forman parte de nuestra cadena. Va a ser muy importante ahora sí contar con las certificaciones y esperar porque vienen dentro de los próximos meses más cambios en términos de certificación. Recordarán ustedes que antes de Raquel Buenrostro, de la Secretaría de Economía, había una propuesta de una super certificación en donde participamos nosotros en el diseño, que estaba muy enfocada en el sistema de cumplimiento empresarial, en el programa de cumplimiento empresarial, en mejores prácticas a nivel internacional, en ISOs, en donde ya se abordaba cómo de manera consolidada se podía hacer una super
registro de empresas certificadas con un nivel de cumplimiento mayor, que en muchos de los casos era juntar todas las certificaciones, porque tienen ustedes la de IBEF, la de despacho de mercancías, o sea, la de CityPad, la de operador económico autorizado, que sería la de CityPad. Entonces, la intención era como que consolidarlas y bajo esa consolidación tener un esquema que pudiera generar un cumplimiento mayor. Bueno, pues el gobierno federal está invirtiendo en las tecnologías. Hay una nueva agencia que lleva a Pepe Merino, una persona que está enfocada a ver cómo puede disminuir el tema de tramitología para lograr las autorizaciones, que obviamente están implementando el uso de tecnología y el uso de inteligencia empresarial. ¿Qué viene también? Pues la evolución de la forma en la que nosotros nos visualizamos como empresas en México. O sea, el tener empresa en México va a requerir también el que logremos una mayor transformación sustancial de procesos y de servicios. Y el que los servicios, por supuesto, se visualicen a nivel federal, a nivel estatal y municipal, como un gran valor agregado en territorio nacional, no nada más desde la perspectiva del empleo. Fíjense bien, no nada más del empleo barato que se da por el incremento del salario mínimo, no, sino de la perspectiva que se dé respecto a qué valores agregados como prestadores de servicio nosotros podemos ofrecer para las compañías que se instalen en México o para nuestras propias compañías. Va a ser importante ese apartado. ¿Y qué viene también dentro de estos esquemas? Bueno, lo que desde hace años veníamos anunciando, el que se van a identificar a través de estos corredores que están dirigidos por algunos exintegrantes de organizaciones empresariales y otros no, en donde se está visualizando qué tipo de inversión va a llegar a cada uno de los corredores con ciertas vocaciones de manera específica. Esos corredores, bueno, pues van a establecer condiciones en especial respecto a ciertos estímulos y actividades específicas para que se pueda establecer la inversión ahí. Pero esa inversión no va a llegar si no existen reglas claras, si no existe una normatividad que no sea cambiante, es decir, que se tenga una proyección, por lo menos en términos jurídicos de largo plazo, en donde las empresas sepan que al momento de invertir, también los mexicanos, al momento de invertir en México y las extranjeras al momento de invertir en México, tienen reglas y condiciones que sean claras, oportunas y que no generen una rotación en la normatividad que se tiene que cumplir. Yo dejo aquí una última reflexión y espero que me pongan allí en el chat algún mensaje. Yo he visto que es cierto que estamos en las tasas de desempleo menores históricamente en la historia. También es claro que en diciembre hubo una caída del empleo formal en nuestro país. Pero yo quiero preguntarles a todos ustedes que están ahí, ¿se han dado cuenta en Baja California, voy a ponerlo, que hasta hace unos meses y años era muy difícil que llegaran personas a querer trabajar a la industria maquiladora manufacturera de servicios de exportación y que estaban buscando por todos lados cómo contratar personal? ¿Les escucha eso similar, familiar? ¿No se han dado cuenta que en los últimos meses ha subido muchísimo el número de personas que están buscando trabajo en la industria? Pregúntenle a sus áreas de recursos humanos. Antes no llegaban solicitudes. Actualmente están llegando muchísimas solicitudes. Es más, yo estoy pidiendo que me pasen un análisis en la frontera porque es inusual el incremento de solicitudes de empleo y de personas que están buscando empleo en estos sectores de la economía. Es algo que se tiene que medir. Es decir, ¿no? Anteriormente nos hacía falta personal, sigue haciendo falta personal calificado, pero actualmente hay mucho mayor intención de los ciudadanos de colocarse en este tipo de empresas. Ese es un mensaje. Hay que tener cuidado con la manera en la que nosotros podemos estresar a la economía formal de nuestro país, porque el estresar este tipo de economía sí puede generar otro tipo de condiciones que no son las que estamos buscando como país ni como sector. Puedo comentarles por último, Dani, que hay una serie de ferias, de convenciones, hay un mapa de convenciones y de ferias a nivel global que tenemos, que estamos actualizando con el doctor Juan Ramón de la Fuente de Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay una serie de programas enfocadas a las pymes, a la capacitación y el desarrollo que estamos viendo con el Banco Mundial, con el BID y con algunas otras organizaciones. Hay una serie de actividades en términos de impulso, ¿no? Sobre todo a la informalidad que estamos viendo a través de fideicomisos, de programas que estamos impulsando como organización. Y quiero pedirles, porque vi que pusieron una votación aquí, que está padrísima, que la contesten.
Van 431 personas que le han contestado, pero ya tenemos más de 1000 personas conectadas. Creo que es importante tener su información porque la vamos a presentar al final, ¿verdad? Pues no sé si hubiera alguna duda o pregunta. Traigo más parque para platicarles de más cosas porque soy muy afortunado. La verdad es que es un privilegio servir a mi organización, es un privilegio. eh, yo creo que sí tengo un propósito de tratar de buscar que mejoren las condiciones para el sector. O sea, sí creo en lo que estoy haciendo y en lo que hacen mis compañeros en la organización. Necesitamos su ayuda. La ayuda que es, pues que tengamos la información, que nos manden las preguntas, que nos digan que está mal, que quieren mejorar, porque lo estamos escuchando y sí tenemos la oportunidad de transmitirlo, siempre de manera responsable y siempre sin reclamo. No es un momento que México requiera reclamo, sino es un momento que México requiere más oportunidades, más propuestas y obviamente que esas propuestas sean conscientes y congruentes con lo que se está buscando. Y un compromiso decidido, por supuesto, con las actividades que se están realizando, porque no todo es malo, no todo es súper bueno, pero en términos generales en la organización, las peticiones que se han hecho a nuestra presidenta, al equipo de la presidenta, han sido vistas con buenos ojos y han avanzado. A lo mejor no al ritmo que todos queremos, pero sí han avanzado porque son personas que tienen un compromiso genuino con el país. Nada más que algunos de ellos tenemos que mostrarles y enseñarles algunas cosas que posiblemente muchos no conozcamos porque no podemos conocer de todo. Entonces, siempre hay que dar esa oportunidad de retroalimentar y la Concanaco Servitur es una organización cúpula, que es la organización de organizaciones, que tiene esa oportunidad de tratar de buscar cómo fortalecer las actividades que realizamos en el país. Y siempre vamos a ayudar a todas y a todos los que se acerquen a esta organización. Y no hay cobros por ayudar ni por nada. Al contrario, quien ha pedido que se le ayude con un tema del IMSS, porque yo estoy como consejero, se le ha ayudado. Ayer ayudamos a varias personas que sufrieron un accidente, con un tema con el Infonavit, con un tema con Fonacot. Me están pidiendo con un tema con el SAT. En todos los casos se les apoya y se les ayuda porque es la intención de servir de esta organización. Pues les cedo la voz y los micrófonos y de verdad que me da mucho gusto estar en casa, me siento en casa y gracias por invitarme a participar en este Kickoff 2025 y espero que sea el mejor de los años para todos y para todas y para todes. Muchísimas gracias, doctor. Si hay algunas preguntas y muchísimas felicitaciones y aportaciones en el chat. Ahorita por cuestión de tiempo vamos a irnos en un momento más ya a la siguiente charla, pero de igual manera en la parte de preguntas y respuestas, si pudiéramos estar contestando algunas. También nos pregunta Israel que si cómo se puede afiliar, en este caso a la Concanaco, pero pues entendemos que es a la Canaco del lugar donde él se encuentre. Podemos también darle información por medio del chat para que todos aquellos que estén interesados pues tengan los datos aquí a la mano. También como comentó el doctor Octavio al inicio de su charla, estamos invitándolos, o bueno, como parte de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, a esta serie de foros que se va a estar realizando en la frontera norte, con la finalidad de que puedan registrarse, que aparten su lugar. Son foros que van a ser de manera presencial. Ahorita tenemos para el 16 de enero aquellos que estén desde la ciudad de Tijuana. Aquí están los datos, sin embargo, hay en otras partes de la frontera, van a estar en Matamoros, tengo entendido, en la ciudad de Nogales, entre otras ciudades de la frontera, para que puedan estar pues haciendo su registro con tiempo. La verdad es una oportunidad única y arrancar el año con este tipo de temas, yo creo que nos enriquece a todos. Si me pueden compartir también en el chat, se va a estar poniendo información a lo largo de toda esta serie de charlas, se va a estar compartiendo información en el chat. Aprovechemos estos espacios y bueno, si me permiten compartir y dar gracias al doctor Octavio de la Torre por las aportaciones que hizo el día de hoy. Definitivamente empezamos con muchísima información y bueno, Teles Asociados, quiero otorgarle el presente reconocimiento al doctor Octavio de la Torre por su destacada participación como ponente en el tema Termómetro para 2025, el día de hoy, 9 de enero del 2025, dentro del Congreso Virtual del Kickoff. Retos y oportunidades en comercio exterior, fiscal y aduanas, firmado por la maestra Daniela Martínez, directora general de TLC Magazine y vicepresidenta de TLC Asociados.